Ok, então sejam todos muito bem-vindos, não, a essa charla que vamos falar sobre cine e memória, não? Então, graças aqui a la película Aún Estou Aqui, que em português seria Ainda Estou Aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Márcia, não sou a maestra de português aqui em la Faculdade de la UV, não? Em Departamento de Línguas Extranjeras de la UV. Ya hace ya un tiempo y hace mucho tiempo, desde el año pasado, estoy acompañando todo, toda la repercusión que ha tenido esa película, ¿no? Aún estoy aquí y desde el inicio un día desperté y dije, wow, yo creo que si llega esa película a México, bueno, a México sabemos que llega, a la Ciudad de México, ¿no? Pero ojalá llegue en Jalapa, ¿no? Entonces comentaba con Felipe y decía, Felipe, consíguenos la película. Y Felipe decía, muy difícil, porque al final de cuentas desde la Sony, es una gran distribuidora. Falei, ay, qué lástima. Y mira, tuvimos la dicha, la gran dicha, ¿no? Que llegó, ganó el Globo de Oro, Fernanda Torres, y pudimos llegar al Oscar. Entonces, vamos a empezar con eso. Lo que fue haber ganado esta película en Brasil durante el carnaval. O sea, el país ya estaba en fiesta y fue más fiesta todavía. Sí, entonces, vamos a hablar sobre eso. Ah, sí, me tocaya. Exactamente, Fer. O sea, Fernanda Torres y su mamá, que se llama Fernanda Montenegro, que también vamos a estar viendo, ¿no? Una película sobre ella. ¿Sí? Entonces, sean muy bienvenidos. Nosotros vamos a hablar un poquito. Yo voy a empezar hablando un poco sobre lo que fue la película, el libro, ¿no? Hablar un poco de eso. Después, mi querido Gerardo lo voy a presentar. Él va a hablar más de esa parte histórica porque no es mi área, yo sí sé, pero no tan bien yo quiero para poder hablar. Y después vamos a hacer una discusión y también vamos a hablar, Felipe nos va a hablar también de otras películas, por si les interesa el tema, que otras películas hay que también trataron sobre ese tema de América Latina, de las dictaduras. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, empezamos entonces, queridos. Entonces, vamos lá. Creo que hay que empezar, ¿no? Hablando, o sea, sobre la película y cómo fue ganar. Euforia y emoción en Brasil tras el triunfo de la película Pueden Aún oír, estoy ¿no? aquí en los premios Oscar. En este cine de Sao Paulo que transmitió en vivo la ceremonia, el primer Oscar para el país sudamericano se celebró como una Copa del Mundo. Muy orgullosa de ser brasileña, muy orgullosa de una película como esta que merece mucho. La película que recrea la desaparición del ex diputado Rubens Paiva durante la última dictadura brasileña y la resistencia de su viuda Eunice venció en la categoría Mejor Película Internacional. Es además la primera película brasileña en ganar un Oscar. Estaba también nominada en las categorías de Mejor Película y Mejor Actriz para su protagonista Fernanda Torres, que ya fue premiada con el Globo de Oro por este papel. En mi opinión, la mejor actriz fue Fernanda Torres y me siento muy triste porque ella no ganó. La gala de los Oscar tuvo lugar además en medio de los primeros desfiles del famoso Carnaval de Río de Janeiro y alimentó el éxtasis entre las 70.000 personas que abarrotaban el mítico Sambódromo. Parabéns, Walter Salles. Parabéns, Fernanda Torres. Parabéns, Brasil. Es muy loco, estábamos en la concentración cuando se descubrió que habíamos ganado y fue algo muy monstruoso. Viva el cine brasileño, viva este arte maravilloso que valoriza más el cine brasileño. Previo a la gala, las nominaciones estuvieron omnipresentes en las conversaciones y en las calles brasileñas, con vallas y afiches alentando a Torres y juerguistas disfrazados de ella en los blocos, las masivas comparsas de carnaval, algunos dedicados por completo a la actriz. Que tengan una idea de lo que fue para nosotros eso, ¿sí? Entonces, bien, hay que hablar un poco de eso fue la repercusión, ¿sí? Entonces, vamos a entrar aquí diciendo, ¿no? ¿Quién no ha visto la película? Entonces, vamos a poner aquí lo que sería el corto.
Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta para casa. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Dá essa carta! Você tá mentindo pra gente! Você tá bem, mãe? Tô, filho. É desenho, claro que é desenho. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu Pediu o quê? uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Bien, então aqui um corto, ¿no? Para quem não viu a película. E bem, não, o sea, empezamos. Então, bueno, então, para que todos saibam, então, a película pues, está baseada nesse livro chamado Aonde Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. O Marcelo Rubens Paiva, ele já havia hablado, escrito, não? Sobre o desaparecimento de seu papá, e nessa película chamada Feliz Ano Velho, não? Feliz Ano Viejo. E aqui ele já habla nas primeiras páginas, vai descer a falar sobre isso. Ele, nessa película, bueno, também é autobiográfico, não? Porque ele sofreu um acidente, ele foi bucear, foi como dar um chapuzão, não? Ele viu como um lago, algo assim, ele falou, brincando com os amigos, e disse, eu vou ser el Chipatinhas, não? O sea, Chipatitas assim, não? De rico, e me vou encontrar o tesouro deste senhor, não? E se vai de chapuzão, e que le passa? Pues agarra la cabeza y se queda tetrapléjico, ¿ok? Entonces, es el hijo, imagina, eso fue como, wow, eu creo que foram como unos 10 anos depois do acidente, do desaparecimento, acidente, não? Que desapareceu o papá, sim? Então, nesse livro, Marcelo vai falar sobre ele, habla sobre o papá, não? E depois vai falar sobre sua experiência, como foi haver se recuperado, não? De não ser completamente uma pessoa que não ia poder se mover nunca, a ser, não, uma pessoa que está, pelo menos, não ser tetrapléjico, não ser parapléjico, sim? E, bueno, depois, quando começou, foi em 2000, mais ou menos 2012, 2014, Marcelo se vai com a mamá, não? A um fórum, que seria como o Poder Judicial, para que a mamá le pudiera passar os direitos de ser responsável, tanto a Marcelo como a hija mais grande. E foi aí que Marcelo começou a ver por que ella hizo isso, porque ella já começava a ter os primeiros, como os primeiros aparecimentos, ¿no? Sobre el Alzheimer, ¿ok? Entonces, pues, que vio la película, pues no quiero spoilear, a lo mejor voy a spoilear un poquito, ¿no? O sea, la mamá acaba teniendo un Alzheimer, ¿sí? Entonces, la mamá ya sabía de eso, entonces dijo, ya, vámonos, les voy a pasar todos mis derechos para que no haya ningún problema, porque ella dijo, que me voy a olvidar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tiene un sabor muy agridulce, ¿verdad? Porque la Eunice Paiva fue una persona que, la verdad, o sea, hizo muchísimo, ¿no? Por la demarcación de tierras de los pueblos originarios en Brasil. Antes de ello, no había eso, ¿no? Ella hizo muchísimo por todo lo que pasó y como la memoria nos prega una pieza, ¿verdad? Alguien una vez dijo, el Alzheimer es llevar el alma de la persona en vida, ¿sí? Se lleva su alma, ¿no? Entonces, Marcelo, su hijo, decide escribir esa historia
aprofundarse más sobre foi lo que passou com o papá, sobre como estava o Brasil nesse entonces, sim, e como foi depois, não? Que a mamá nunca les dijo, o sea, enseguida, mira, su papá no va a regresar, ¿no? Ellos tuvieron que a los poquitos ir aceptando eso, ¿sí? Donde eso habla, ¿no? Aquí. Entonces, aquí es sobre memoria. Vamos a hablar sobre nuestra memoria personal, sobre la memoria, nosso Alzheimer também histórico, não só personal, como histórico também, ¿sí? Então, bueno, aqui há uma frase que diz, não, de Michael Crenshaw, dizendo, se não conheces a história, não sabes nada, ¿verdad? Então, nunca mais falando del golpe. Então, bem, quem vai falar um pouquinho mais e melhor sobre isso, pois vai ser Geraldo, ¿sí? Então, Geraldo, te presento. Então, Geraldo é licenciado em Sociologia por la UV, Universidade Veracruzana. Ele ha trabalhado nas seguintes linhas de investigação: Movimento Armado Socialista em México, movimentos sociais, sociologia política, crímenes de Estado e violações a los derechos humanos. Ha publicado diversos ensaios e análises sobre as mencionadas linhas de investigação, tanto em meios independentes, como alguns de los quais han figurado em recém-publicado informe do Mecanismo para o Esclarecimento Histórico, foi o Estado, de 1965 a 1990. Bem? Muito bem. Então, Geraldo, termino aqui lá. Vou sacar aqui para que deixemos de aquí, y es contigo, Geraldo, puedes empezar. Hola, hola, muchísimas gracias, Marcia, por la invitación. Un saludo a todos los que se han conectado a esta sesión. Y bueno, pues vamos a empezar con esta charla. No me gusta ser tan formal, entonces va a ser una plática un poco, espero un poco amena, para un tema que es sumamente doloroso y complicado, que es el tema de las dictaduras en América Latina y en concreto en Brasil. Y bien, como menciona Marcia, esta película es muy, muy fuerte. Yo he visto también algunos clips acerca de la misma. He conocido también un poquito del caso de Rubens Paiva. Y la verdad es que este caso no, uno no quisiera decir es único y especial, pero desgraciadamente es una historia que se ha repetido en todos lados, que también sucedió en Guatemala, que sucedió en Perú, que sucedió en Chile, en Argentina, en Paraguay, Uruguay y por supuesto en México, ¿no? Es el tema de la violencia de Estado que se desencadena en el contexto de la Guerra Fría. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué ocurre en América Latina durante este periodo? ¿Qué es lo que sucede, no? Porque uno lo ve así y piensa, esto es una locura. ¿Qué pasó? Y bueno, básicamente, durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tratan de garantizar su hegemonía política y económica en todo nuestro continente. Esto se traduce en que Estados Unidos asume o busca asumir la tutela del aspecto comercial, el aspecto económico y por supuesto el aspecto militar. Esto para crear un bloque de resistencia contra las potencias que en ese momento en la Europa están disputando el poder político, el eje, la Alemania fascista, Italia y también el Imperio japonés, ¿no? En este sentido, Estados Unidos hace pactos con todos los gobiernos de América Latina para garantizarse el constante flujo de mercancías, el constante flujo de materias primas y, por supuesto, la capacitación y el armamento de los ejércitos nacionales en América Latina en caso de que las potencias en Europa, Alemania avanzara, sus aliados avanzaran y realizaran un ataque aquí en América Latina. Afortunadamente eso no pasa, pero cuando acaba la Segunda Guerra Mundial empieza otra confrontación ya un poco más política entre los dos bloques que se erigen como ganadores, el bloque capitalista, que es Estados Unidos y sus aliados, y por otro lado el bloque socialista con la Unión Soviética. Estados Unidos, temeroso del avance del socialismo soviético y de sus aliados, empieza a alimentar esta paranoia anticomunista en diversos sectores políticos de América Latina, principalmente en los sectores de la oligarquía y los sectores militaristas. Entonces, en el caso del ejército, Estados Unidos invirtió una muy fuerte cantidad de recursos multimillonarios para entrenar y armar a los ejércitos de América Latina. Hay una institución militar educativa muy, muy conocida en este contexto, que es la Escuela de las Américas, que tiene sus principales sedes en Panamá
y en Estados Unidos. Y en esta escuela se estudian y se gradúan gente que posteriormente encabeza los procesos dictatoriales en América Latina. Estamos hablando de Trujillo, estamos hablando de Onganía, de Videla, de Stroessner, de Castelo Branco, estamos hablando de aquí en México de Acosta Chaparro, de Fernando Gutiérrez Barrios, de Miguel Nazararo. Son gentes que en la escuela de las Américas se les enseña a torturar, a reprimir y a desaparecer personas como método de interrogación para sofocar movimientos sociales. Entonces, Estados Unidos empieza una fuerte agenda de intervencionismo político en América Latina y uno de sus primeros intentos es en Guatemala, en 1954, con el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz, quien él no era comunista, lo podríamos ubicar en el espectro ideológico como un liberal con cierta tendencia de izquierda y nacionalista, pero cuyas reformas políticas sobre la tierra le quita muchos privilegios a las compañías estadounidenses, principalmente a la United Fruit, las compañías de fruta que producían y exportaban bananas a Estados Unidos, son las afectadas por la reforma agraria, porque se les quitan esas tierras y se las dan a los campesinos pobres. Un aspecto muy, muy similar es el que detona el golpe de Estado en Brasil en el 1 de abril de 1964, porque João Goulart inicia con una serie de reformas agrarias y la nacionalización de las refinerías petroleras. Entonces, esto para Estados Unidos significa un gran riesgo porque están perdiendo control sobre estas áreas clave de la economía. Entonces, al perder el control en estas áreas clave, Estados Unidos dice, ok, estos gobiernos son comunistas, son pro-soviéticos o son pro-cubanos, y lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar la democracia en estos territorios y fomentar un golpe de Estado. En este aspecto, la Agencia Central de Inteligencia, que es la CIA, fue la principal promotora de este tipo de acciones militares en el continente. Y es que cuando un político o alguien de la clase política nacional se salía de los dictados establecidos por los Estados Unidos, automáticamente era clasificado como enemigo. Lo repito, era tanto por la confrontación que se tenía con la Unión Soviética, como también la Revolución Cubana, que en 1959 lleva al triunfo al grupo encabezado por Fidel Castro, y bueno, lo que quiere Estados Unidos es que no se repitan otro Cuba en América Latina, ¿no? Entonces, el intervencionismo militar desplaza a los gobiernos democráticos y lo que hacen ellos es, en primer lugar, afianzar el poder hegemónico económico de los Estados Unidos. Esto significa que las tierras y las industrias pasan a tener primacía los negocios estadounidenses. Hay inversión privada, hay pues sí, sí, cierto flujo de capitales hacia estos sectores, pero esto viene de la mano con políticas represivas contra la población. Se acaba la libertad de expresión, se acaban las libertades civiles, muchos partidos políticos son ilegalizados. Y al respecto, aquí hay una frase de Eduardo Galeano que me gustaría rescatar, que menciona, ¿quiénes son los enemigos? ¿Cuántos quedan? Al principio fueron los guerrilleros, después los militantes de los partidos de izquierda, después los sindicalistas y los intelectuales, después algunos políticos tradicionales, después cualquiera. La máquina no para, exige combustible, se enloquece y devora el interior. Aquí lo que nos menciona Galeano en el contexto de la dictadura que él tocó padecer en Uruguay es que llega un punto en el que las dictaduras militares ven a toda la ciudadanía como un potencial enemigo. Entonces ya dejó en cierto punto de importar el motivo por el cual las fuerzas militares te secuestraban y te torturaban y te podían desaparecer. Entonces esto a niveles de violaciones a los derechos humanos fue muy, muy grave. En este contexto se establece a nivel continental una operación militar que es conocida como la Operación Cóndor. La Operación Cóndor significó un trabajo coordinado entre los Estados Unidos y estas dictaduras militares en América Latina. En el caso específico de Brasil, cuya dictadura empieza en 1964, eh, hay denuncias, tanto de brasileños como de chilenos y de paraguayos, que la dictadura militar se coordinó con las dictaduras de estos países en cuestiones de detección y eliminación de enemigos políticos. Por ejemplo, hubo argentinos y paraguayos que fueron detenidos por la dictadura de Brasil
y fueron entregados a sus países para ser desaparecidos, y viceversa, brasileños que fueron detenidos en Argentina y en Paraguay y que fueron entregados a la dictadura brasileña. Esto nos habla de una coordinación a nivel continental para desaparecer personas, para eliminar personas. Y desgraciadamente en este aspecto Brasil también fue una referencia en cuanto a los grados de violencia que se utilizaron durante este periodo. Y es que en algunas notas de la época se pueden ver que personal militar de Chile, de Argentina y de Paraguay y de Uruguay, incluso de Perú y de Bolivia, fueron a Brasil a asesorarse militarmente para poder implementar las mismas estrategias de tortura que usaban en Brasil. Y aquí nos referimos, por ejemplo, a técnicas que hay una que le dicen aquí en México se conocía como el pollito rostizado, es un nombre así medio extraño, pero lo que consistía era que a la persona la colgaban de un palo, así como un pollo rostizado, ¿no? La colgaban de un palo días enteros hasta que se quebraban, que utilizaban perros para atacar las partes vulnerables de las personas. Se implementó una herramienta que se generalizó a nivel Latinoamérica, que es la picaña, que era un tubo al que se le ponía corriente eléctrica y con este tubito te aplicaban toques eléctricos en los ojos, en la nariz, en las partes nobles, en articulaciones, en fin, una serie de partes del cuerpo, ¿no? Estas torturas se las aplicaban a líderes campesinos, a militantes socialistas, a guerrilleros, a políticos, como el caso de Rubens Paiva, ¿no? Que ellos llevaban una lucha por la vía legal, pero eso también los hacía enemigos del Estado, ¿no? Entonces se hablaba de un grado de destrucción de la persona bastante importante. Hubo sobrevivientes y estos sobrevivientes te relatan la magnitud de las torturas, que incluso les clavaban las extremidades a mesas, les llegaron a cortar las manos, los pies, etcétera, ¿no? Es un nivel de violencia muy brutal, ¿no? Y desgraciadamente les repito, uno quisiera creer que solo fue un caso específico, pero no. De hecho, incluso en países como México, que nosotros no figuramos formalmente dentro de los países miembros de la Operación Cóndor, pero sí se aplicaron las mismas técnicas de tortura aquí en México. Hay que recordar que tan solo durante los 60, en la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, este señor fue agente de la CIA, igual su sucesor, Luis Echeverría Álvarez, y todos los métodos de tortura y de detención ilegal que se aplicaban, que se enseñaban en las escuelas de la CIA y del ejército norteamericano, también se aplicaron aquí en México. Aquí en México tenemos el caso del campo militar número 1, tenemos los vuelos de la muerte que se hacían en el estado de Guerrero en los 70, el uso de escuadrones de la muerte como la Brigada Blanca, que eran para igual buscar sospechosos de actividades subversivas y te desaparecían forzadamente, ¿no? Entonces, muy desgraciadamente, esa es una tragedia que lamentablemente sienta las bases de los actuales métodos represivos de hoy en día. Hace unos momentos me recordaban, ¿no? De cómo la violencia policíaca sigue aplicándose en las favelas, o sea, en las zonas más pobres y vulnerables del contexto brasileño, ¿no? Y al final de cuentas, esta cultura militarista y policíaca es herencia de una estructura dictatorial donde no hay como tal una aplicación de un Estado de Derecho donde yo como autoridad tengo que aplicar una ley sobre un individuo que pudo haber cometido un delito, sino al contrario, lo que impera es una lógica de yo soy un salvador de la patria, yo soy el que guarda el orden y por guardar ese orden yo tengo derecho de violentar y de destruir a otra persona como un enemigo, no como un sujeto de derecho, sino como algo que tiene que ser eliminado y exterminado para el bien de la sociedad. Ese tipo de pensamientos muy peligrosos son las herencias de este tipo de modelos dictatoriales que han permeado sobre América Latina, ¿no? Entonces, hablar del caso de Rubens Paida es hablar de casos como, por ejemplo, el de Jesús Piedra Ibarra aquí en México, de los desaparecidos de la Noche de los Lápices en Argentina, de todos los que desaparecieron durante la campaña que se hizo en Perú contra Sendero Luminoso en los 80. Es hablar de historias de personas que de una u otra manera independientemente de los caminos que tomaron, trataban de mejorar sus condiciones de vida, trataban de generar cambios sociales en su país, en su comunidad, en su barrio, y que se topan
con los intereses de grupos oligárquicos y de grupos militares que los vieron como enemigos y los vieron como una amenaza que debía ser exterminada, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente tenemos como herencia situaciones como las que vemos hoy en México también, donde hay campos de exterminio de más de 400 personas, ¿no? Esa es la herencia de estos periodos tan oscuros. Y principalmente la memoria yo creo que es una herramienta que nos ayuda a recordar el tipo de países que hemos sido en el pasado y por ello aspirar a no volver a ser este tipo de países. Es un recordatorio que nos debe tener presente que la dignidad humana no puede ser objeto de destrucción simplemente por intereses económicos. La dignidad humana tiene que ser rescatada y, por supuesto, reivindicada, porque la desaparición forzada es un crimen que es muy tortuoso en el sentido de que a las personas no les genera paz ni una certidumbre clara, ¿no? El desaparecido está presente, pero al mismo tiempo está ausente. Y mientras tú como persona no tengas la certeza de qué fue el destino que padeció tu familiar, no puedes descansar. Entonces es una esperanza, pues, agonizante, ¿no? Agonizante en ese sentido, de que no tienes esa certeza de poder cerrar ese ciclo que se fue con la persona que ha desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso sería mi intervención por el momento. Dejamos abierto el espacio para el debate y bueno, sería tanto. Gracias. Gracias, Gerard. Les voy a comentar más algunas cositas de Brasil, ¿no? Durante esa época de dictadura, hablando de la película, ¿no? Rubens Paiva era una persona que creía eso de los derechos de los demás, ¿sí? Él era un ingeniero, ¿no? Entonces él creía mucho en eso. Entonces, la primera etapa de la política en Brasil, de los militares, foi empezando muito suave, não? Então eles começaram porque haviam os militares muito radicales, os radicales e os não tão radicales, sim? Como que dentro da própria de los militares havia aí suas categorias, né? Ou seja, eu sempre digo, hasta la basura se separa, verdade? Hasta la basura se separa, verdade? Sim? Ou seja, aqui, não? Então, eles quando entram, ou seja, o que passa é que em Brasil tem uma coisa aí, e não quero me aprofundar de lo que vou ver na história. Brasil siempre tiene un presidente y un vicepresidente. Mira qué curioso, porque aquí en México no tenemos un vicepresidente, ¿sí? En Brasil tenía, y normalmente era, no, algo medio bizarro, era de partidos diferentes. Entonces, puedes tener un presidente de izquierda y su vicepresidente ser de extrema derecha, ¿ok? O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? De un golpe, puedo dar un golpe, saco el presidente y entra una derecha. Eso nos pasó con Dilma Rousseff hace muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque quien estaba en poder era Dilma, el Partido de los Trabajadores, y su vice era una persona de un partido súper conservador, que fue Michel Temer. ¿Sí? Entonces, mira que surreal eso, ¿verdad? O sea, no es del mismo partido, ¿sí? Então, quando é isso que passa com Juan Goulart recebe esse golpe de Estado, não? E seu vice era um general. O sea, a ver, era una persona de izquierda, con ideas de izquierda, y su vice era una persona de derecha, no era un militar, ¿sí? Entonces, esa fue la caca, ¿ok? O sea, ese fue así el ventilador. Entonces, ellos comienzan a hacer, Gerardo, usted va a decir eso, los AIs, son actos inconstitucionales, ¿ok? Entonces, fue AI 1, AI 2, AI 3, AI 4, y el más rígido fue el AI 5, que foi quando começaram a perseguir toda e qualquer persona. E nesta época houve o exílio em la cultura, era completamente proibido, a censura estava em la cultura. Foi aí que grandes pues, escritores, cantores, músicos em Brasil foram exiliados, eles tiveram que sair do país, porque a imprensa, ou seja, porque os militares estavam atrás deles, eles eram presos, fichados, también les pegaban, ¿no? También a ellos, y muchos huyeron antes. Lo más triste de Rubén Fonseca, o sea, de Rubén Fonseca, lo más triste es que ellos eran una familia clase media alta, ¿ok? O sea, ellos tuvieron todas las oportunidades para poder salir del país, pero él decía que no, él decía, no, eso va a pasar, eso va a pasar, eso va a pasar, ¿sí?
pero tuvieron, ellos tenían los medios, los contactos, tenía todo para haber salido del país, él con 5 hijos, ¿sí? Entonces, si tienen la oportunidad de leer el libro, o sea, luego en las primeras, no sé, 200 páginas de que yo estuve leyendo, Marcelo, su hijo, escribe, ¿pueden imaginar lo que fue para mi papá, ¿no? Haber sido, saber que se iba a morir, porque lo pegaron muchísimo, lo torturaron, saber que ele tuvo la oportunidad de haber huido, ¿sí? Y ele haberse quedado y haber abandonado, ¿sí? A su mujer y 5 hijos. Puede imaginar lo que fue para él haber llevado eso también, ¿no? Haber muerto, ¿sí? O sea, con esa sensación de que ele tuvo la oportunidad de haber salido y no quiso salir. Sim? Então, ele ajudava também com cartas. Agarraram ele porque vinham cartas de Chile, das pessoas exiliadas em Chile, então ele ajudava nessa rede. Ele não estava super metido. E realmente não era uma coisa, estava com guerrillas, não. Então, os militares aqui em Brasil, o sea, e algumas pessoas em Brasil, porque creio que sigue sendo tão vigente esse debate, não, Geraldo, é de que, primeiro, a violência no solamente la violencia de los militares, ¿sí? Sigue como, y lo que es lo más importante y más cruel, la impunidad, ¿sí? Porque ellos siguen haciendo lo que hacen impunes, o sea, y siguen siendo impunes, o sea, porque como que nadie, no hay ningún juzgado, no hay ningún proceso, ellos salen impunes, y es por eso que siguen, pues perpetuando esa violencia, porque yo soy tocable, ¿verdad? O sea, a mí no va a hacer nada. Entonces, esa violencia sigue de la policía usando su fuerza, ¿no? Una fuerza bruta, que decimos, ¿no? Y siendo completamente impunes, ¿sí? Entonces, por eso que es algo vigente, porque hablábamos aquí al inicio, ¿no? De la policía en México. Yo tengo miedo si la policía me para. Yo jamás me he sentido segura si me para un policía, porque yo siento que no es una protección que siento, yo siento la intimidación, ¿no? O sea, que ya te llego intimidando, y no de que está todo bien, no lo siento que esté ahí para me proteger, está ahí para me intimidar, ¿sí? De alguna manera. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver de Brasil. Y otra cosa es hablar, siempre hemos hablado y hemos visto, ¿no? Las dictaduras de Chile. Yo creo que la de Chile, Geraldo, la de Chile fue la más, fue la peor, yo creo, de muertos, de número de muertos, fue la de Chile. Bueno, ahí la de Chile y la Argentina ahí se van dando Sí, realmente, porque sí, fueron ahí. fueron modelos muy similares, pero sí, lo que fue con Pinochet y lo que hizo la DINA en esa época fue a todos, pero también lo que hizo Videla en Argentina, y se están comparando realmente, ¿no? Y Uhum, como lo decía, lo terrible es que no actuaron solos, actuaron de manera coordinada, o sea, fue a uhum. nivel continental para eliminar personas, ¿no? Entonces eso lo hace, eso magnifica las escalas, porque no estamos hablando entonces de dictadores a título personal, estamos hablando ya como un plan coordinado enteramente para dañar a personas de diferentes nacionalidades. Não, como uma instituição, não? O sea, de uma violência aqui poniendo, não? Então, eu digo que é isso. Em Brasil tiveram esses... Aí, o que passou também em Brasil foi de que chegam os militares e depois diz, sabe que vamos dar a amnistia, não? Que foi, creo que em 1980, vamos dar a amnistia a todos, então, dizendo, sim, 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 então que todos podem regressar e não les vai haver passado nada, todos os artistas, sim. Qual foi o problema? ¿Cuál fue el problema? Qué bueno, pero así, ¿no? Atole con dedo, queridos, atole con dedo. Sí, te doy, pero sí, deu anistia a todos los artistas que estaban afuera. Pueden regresar sin ningún problema, pero también a los militares les dieron anistia. ¿Sí? A todos los torturadores, o sea, a todos ellos también le dieron amnistia. Então, por isso que em Brasil nunca passou nada, nunca houve como em Argentina, não? Que houve aí, vamos falar da película, não? Em Brasil, não. O sea, se deram amnistia a todos, puderam regressar, pero também se sacou, não? Desse ombro, o sea, toda a culpa deles também, borrão e conta nova, não? O sea,
¿cómo, no? Entonces, sí, yo creo que es importante hablarnos. Estamos viendo hoy, Gerardo, una ascensión de la extrema derecha en nuestros países, en América Latina, ¿sí? Y la verdad es eso, o sea, estamos viendo esa extrema derecha que vuelve, estamos viendo cuando entró un gobierno también llamado Bolsonaro en Brasil, que las personas decían, ¿no? O sea, hubo una polarización enorme en el país. Las personas decían, oye, pero meu pai vivió durante la dictadura militar y dijo que no estábamos mal, estábamos muy bien, porque al menos teníamos trabajo. Falei, sí, pero Brasil, la década de 80 llegó a tener una inflación de 80% al mes. O sea, una inflación insostenible, una diferencia así social de las clases sociales tremenda, o sea, abismal, ¿no? Entonces la gente dice, ay, pero naquela época estávamos mejores porque teníamos más seguridad. ¿En qué país, no? Entonces, vale también lembrar mucho aquí, la dictadura en Brasil se dio principalmente, ¿sí? Entre las clases intelectuales, en las universidades de Brasil, ¿ok? En las universidades públicas. Bueno, públicas, no tan públicas, porque la PUC también era una universidad, Pontificia Universidad Católica, también, ¿no? Entró en eso. Entonces, la lucha fue mucho de los universitarios, ¿sí? Foram eles que agarraram as guerrilhas, também foram eles. Então, eles foram esses setores que se mobilizaram, sim? Esses foram os setores que se mobilizaram, sim? Geraldo, me corrija se eu estou, não? Do que me acordo das minhas classes de história, ok? No, de hecho, correcto, porque aquí fue lo mismo, ¿no? Aquí en México, pues como tal no había una dictadura militar, pero pues tampoco, un modelo de partido único, pues tampoco era muy democrático, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues sí, lo mismo, las resistencias siempre vienen de los jóvenes, porque los jóvenes son los que más empujan hacia adelante en cuanto al cuestionamiento del mundo de los mayores, ¿no? Entonces, tú como joven estás en medio de una revolución sexual, con revoluciones culturales, con revoluciones políticas, y tú quieres, anhelas cambios y transformaciones, pues siempre te terminas involucrando en las filas de la resistencia, y más cuando tienes a los militares en la calle. Yo creo que diría Salvador Allende, ¿no? Le sale el espíritu revolucionario, y que no es, el joven que no sea revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces sí, los primeros que resisten son los jóvenes. Ahorita me viene a la memoria gente como Carlos Marighella, Carlos Lamarca, que de hecho son también las primeras víctimas de la dictadura, porque son cruelmente asesinados también por la misma. Y como lo repito, ¿no? Primero fueron por los sectores que lucharon de frente contra la dictadura, y después contra los sectores más moderados, incluso los que hacían lucha política completamente abierta y legal dentro de los parámetros del Estado, pues eso también los hacía parte de víctimas de la represión. Y con esto rompemos este tipo de discursos que dicen, bueno, es que si la dictadura mató gente, eran criminales y algo hicieron y por eso se lo merecían. Y no, ese es un pensamiento victimizador, criminalizador, ¿no? Y ahorita que mencionas a Bolsonaro, pues ese era el discurso que tenía Bolsonaro para justificar las violaciones a los derechos humanos en este periodo. Es que eran comunistas, es que eran subversivos, eran terroristas, etcétera, 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 ¿no? Y sí, no se puede negar que hay un movimiento armado que tuvo que romper la legalidad para combatir ese estado tiránico, pero pues también había gente que tenía familia, que tenía trabajos legales, que se trataba de conducir dentro de los marcos constitucionales de la ley, pero que también eso los hizo víctimas y terminaron criminalizados por un poder que era abiertamente criminal. Sí, sí. También en Brasil hubo justamente de los estudiantes, ¿no? Cuanto más radical era la represión del gobierno de los militares, más radical también eran las guerrillas, ¿sí? Entonces lo que pasó mucho en Brasil fue que, y ahí en la película, en algún momento, creo que muestra, o sea, ellos enseñan que estudiantes o personas que secuestraban diplomatas, personas importantes, a cambio, ¿sí? De personas que estavam exiliadas, ¿no? De companheiros exiliados. Então, também é uma película que se chama ¿Qué es eso, compañero? Que vai falar sobre, eu quero comentar aí, ¿no? Sobre um embajador de Estados Unidos, que eles sequestram o embajador de Estados Unidos e disseram, se não nos entregam, não sei quanto, está assim, queremos em cambio 10 companheiros, 6 companheiros, ¿sí?
Então, eles faziam isso. Então, a guerrilha também era cada vez mais violenta, porque o governo vinha com a repressão dos militares e a guerrilha também começou a também ter com a força, não? Ou seja, vamos começar aí a ralar de los dois lados, sim? Então, isso também tuvo muitíssimo em Brasil. Isso também tuvo muitíssimo em Brasil, sim? Pois aí está, não? Então, eu creio que é interessante ver isso, porque, volto a dizer, alguns alunos salimos da película dizendo, ¿a pouco houve isso em Brasil? E, Gerald, isso que comenta também está no livro de Marcelo Rubens Paiva, dizendo, as pessoas se iam a Brasil para aprender sobre técnicas de tortura. O sea, sí, se iban a Brasil. Sí, sí. Sí, era en ese sentido, al ser una de las primeras dictaduras militares que hay en América Latina, como que la de Brasil abre brecha para esta generación de militares que habían salido de la Escuela de las Américas, porque al principio las enseñanzas eran teóricas, pero ya con la dictadura establecida pasan a ser prácticas. Entonces hay testimonios, por ejemplo, de algunos detenidos en Paraguay y en Argentina que mencionan que durante las sesiones de tortura que estaban padeciendo en los centros clandestinos, había asesores que hablaban portugués. Entonces, esto implica que había presencia de militares brasileños durante las sesiones de tortura. Yo aquí en México también quiero recordar, no logré precisar el dato, pero algunos detenidos del campo militar número 1 también mencionan que había en algunos casos hubo también personas que hablaban portugués e inglés, entonces también eso no estamos hablando de presencia de elementos brasileños y norteamericanos, en un contexto, lo repito, entre comillas, democrático como el que era el de México, ¿no? Pero que también tenemos nuestra guerra sucia, y que también es muy, muy desconocida aquí en México, desgraciadamente. Pero sí, sí, eso, y algunas técnicas de tortura, de hecho, se importan. Lo repito, el de no recuerdo el nombre en portugués Pau exactamente, de pero arara. Se chama aquí pau de era arara. Yarara, ajá, creo que era ese de cuando los colgaban de un palo. Exatamente. Sí. Aquí lo hicieron el pollito rostizado y había otra que consistía en inyectar agua a presión a las fosas nasales de los detenidos. Aquí en México se le conoce como tehuacanazo, nada más que aquí los mexicanos le añadían chile a la fosa nasal y te echaban el chorro de agua a presión. También el pocito, que era de que te amarraban a tu cuerpo a una tabla y te sumergían completamente a un tambo con agua, ya sea agua sucia o agua limpia, al punto de que tú te ahogabas y cuando ya te estabas ahogando te sacaban y te golpeaban en el Sí. estómago para que tú escupieras toda esa agua. Y sobre todo la presencia de personal médico durante las torturas, no con el hecho de cuidar la vida del detenido, sino de checarlo a ver cuánto más podía aguantar. Y si desfallecías, ellos se encargaban de reanimarte para seguirte torturando, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas están no solo en México, también en Argentina, también en Chile, también todas estas metodologías del terror son de invención brasileña. Igual una práctica muy infame, que es la de los vuelos de la muerte, que se tiene registrado que en Brasil aventaban, o sea, amenazaban a los detenidos y de hecho algunos los llegaron a aventar de helicópteros en la costa de Brasil, ¿no? Esta técnica empieza a mediados de los 60 y luego también se ubica aquí en México en los 70 en el estado de Guerrero, cuando se estaba combatiendo a la disidencia encabezada por Lucio Cabañas. Bueno, pues también los militares aventaban personas a la costa de Acapulco, ¿no? En pie de la cuesta más adelante, ¿no? Y bueno, esta técnica también la vemos en Chile con Pinochet y en Argentina con Videla, ¿no? Entonces, en ese sentido, desgraciadamente, aquí podemos ver la coordinación entre elementos militares a nivel latinoamericano y lo vuelvo a repetir, todo coordinado por órdenes del gobierno de los Estados Unidos. Al final de cuentas, y lo estamos viendo ahorita con la administración Trump, se asume como el dueño y soberano de nuestros países y eso desgraciadamente no se queda en discursos, se queda en acciones que cuestan vidas, cuestan muchas vidas. Sí. Sí. Pues bien, queridos, vamos lá. Quem gusta hablar, yo voy a poner aquí unas preguntas, ¿no? O sea, hablando un poquito sobre eso, pero abrimos micrófono, sí, abrimos micrófono, ¿no? O sea, diciendo, bueno, ¿y qué papel juega el cine, ¿no? Esa memoria histórica de los pueblos, ¿no? Aquí podemos hablar sobre eso, ¿no? Cómo se representa a vivencia de esas víctimas, ¿no? Y en esas narrativas, como
Por ejemplo, el caso aquí de la película Aún estoy aquí, pues claro, fue ser la Eunice Paiva. Quiero decir también algo, Eunice Paiva era una mujer muy preparada, ¿ok? O sea, de una educación, ella tuvo una educación de primera, ¿sí? Era una persona que hablaba francés perfectamente, hablaba italiano perfectamente, hablaba inglés perfectamente, fue a la de las mejores escuelas, o sea, vinha, pero era una señora, una dueña de casa, que decimos, ¿no? Una señora de lar, ¿sí? Então, como foi para ella reinventar-se? Sim, com 5 hijos, e não sei se viram aí a película, quando em algum momento ella vai ao banco dizendo, é que meu marido desapareceu, não? E ele de repente diz, bueno, pero se ele não está, necessito a firma dele. E ella dizendo, é que não sei onde está meu marido, e quando vai regressar, e o dinheiro que está aí parado, quer dizer, então, como se privou a ella, não, de fazer todas essas coisas, tuvo que depender, vender coisas, não, para poder seguir adelante, sim? Pois sim. Então, sim, Sam, se gusta hablar, Sam, adelante, adelante, ah? Hola, ¿qué tal? Pues yo creo que la película tiene un montón de como dimensiones, creo que maneja un realismo, pues me parece que muy puntual, ¿no? Creo que esto que tú dices de la... Bueno, primero esta primera parte donde hay una cotidianidad ahí casi idílica, donde pues representa una familia que a pesar de que ya hay una dictadura, vive con muchas libertades, ¿no? O sea, creo que también representa como un ideal brasileño de esa época, de ideas nuevas, de ideas muy liberales. Y eso yo creo que es la primera parte de la película. Y después se rompe, ¿no? Y se rompe toda esta como cotidianidad amable, idílica, en una condición que tampoco es tan dramática, ¿no? Que creo que eso es también súper interesante. O sea, la realidad pasa, las cosas pasan, ¿no? Y justo creo que los personajes, particularmente Fernanda, no destaca por las emociones desbordantes y el drama, ¿no? Sino al contrario, destaca por todas las emociones en las que no Contención, explota, ¿no? en La la que no estalla, contención. en la que no se desborda. Al contrario, todo el tiempo está tratando de mantener la cordura, y de mantener como una psique, pues saludable en la familia, ¿no? O sea, cuando regresa la hija de Londres, le dice, no, de eso no se habla aquí con los niños, de eso no se habla aquí en la casa, ¿no? Y trata de mantener esta cotidianidad, ¿no? Así de los niños van a la escuela, de pagarle a la mujer que le ayuda en la casa, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? O sea, me hizo pensar en la pandemia, ¿no? Que, pues sí, el mundo se estaba acabando en ese momento, pero tenías que pagar, Telmex, tenías que ir al Walmart, ¿no? Y eso también creo que la acerca a un realismo muy, muy puntual, ¿no? Como digo. Por otro lado, pues sí, él dibuja, ¿no? Estas dictaduras en Latinoamérica. Yo colaboré en una obra de teatro, con la sobrina de Luisa María Guerra, creo que se llama, que fue una participante de la Liga 23 de septiembre. Ella estuvo desaparecida por un año y parece que estuvo en distintos campos militares de México, ¿no? Logran hacer una carta, parece que tiene un familiar cercano a ciertos grupos de poder y la liberan después de un año, ¿no? Y bueno, dentro de esta obra se habla de que la historia de un desaparecido en una familia puede abarcar 3 generaciones o 4, ¿no? O sea, Marcelo Paiva habla de su padre y seguramente su nieto hablará de su abuelo desaparecido y seguramente su bisnieto, ¿no? Entonces, este espectro y esta repercusión que hay en las generaciones por alguien desaparecido es muy fuerte, ¿no? Ahora imagínense en este país con miles de desaparecidos, es muy fuerte, ¿no? Otra parte que yo destaco en la película es, bueno, una que pues, es una mujer que se reinventa y que pues habla de un liderazgo y una fortaleza que es impresionante y que bueno, se pone a estudiar y qué habrá hecho en cuanto a gestiones políticas, públicas, mediáticas, para que el Estado le diera un certificado
de que el Estado fue quien participó en el asesinato de su hijo, ¿no? De su Exacto. esposo. Sí. Este, otra cosa que también, bueno, ahorita hablan de, bueno, es que el Estado criminaliza y todo esto. O sea, criminaliza, pero no reconoce que ellos son policías clandestinas, ¿no? Que es el espectro en todo en toda Latinoamérica, ¿no? El tema ahí es que, y que pasa en México y en toda Latinoamérica, como digo, es que el mismo gobierno no reconoce que es su propia policía, que es su propio ejército, ¿no? No, no, ellos, a nosotros nunca nos reportaron, ¿no? No, entonces, esto de ¿Y qué ejércitos iba a clandestinos reportar, y Sam? ¿Qué iba a policías clandestinos, reportar, no? no, no, Sí. es que ni siquiera se reconocía que había estos grupos paramilitares, ¿no? Claro que no, claro que Entonces, no. los clandestinos eran ellos también, ¿no? Y bueno, esa parte. Entonces, creo que esta parte cuando está sonriendo con el certificado de defunción y alguien le pregunta entre los medios así de, oye, pero ¿no creen que el Estado debería estar más preocupado por otras cosas, que no sé qué? Y ella dice, no, es que esto es importante, ¿no? O sea, esto tiene que ver con justicia, esto tiene que Sí, ver con el fin de un aspecto de la impunidad, ¿no? sí. Y creo que eso en comparación al final donde ella ya con Alzheimer viendo la televisión, este, parece ser que tiene como una especie de estímulo, ¿no? Y creo que eso representa también como a la sociedad brasileña y la sociedad en general en Latinoamérica, de que parece que sí hay un olvido, ¿no? O sea, parece que así como el Alzheimer, estamos como olvidando esa historia, ¿no? Que ni siquiera está resuelta, ni siquiera ha habido bien a bien justicia, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ese sería como un aspecto de todo esto, ¿no? Muy bien, Sam. Uy, Pedro va a hablar. Pedrinha, vos sí. A ver, Pedrinha que trabaja con los desaparecidos aquí, Pedrinha. Sí. Sí, posicionar como algunas cosas que cuando hablamos de memoria generalmente, y sobre todo cómo se ocupan las artes, y sobre todo las artes, en este caso el cine, no solo murales, y también cuando se ha generado todo este proceso, es una reivindicación hacia todas las personas y todas las historias. Y eso es complicado, porque justo una de las acciones que tiene la desaparición, y en concreto la desaparición forzada, que bajo ahí los términos dice que es por agentes del Estado o en aquiescencia o conocimiento del propio Estado, por eso se le categoriza ahí, es borrar completamente, o sea, borrar borrar nombres, y estamos hablando de cifras. Una de las grandes luchas que se ha tenido es que en estos más de 10,000 desaparecidos, tiene que ver con que cada uno tiene un nombre, una historia, una familia, la cual pocas veces se reivindica. Y en el caso de este filme, nos evoca varias cosas. La primera, justo, hay una diferencia notable. Ella, cuando nosotros hablamos de víctimas, generalmente queremos, o en el imaginario social, hablamos de una persona que no tiene este principio de agencia que le llaman mucho desde las ciencias sociales, o este principio de poder, como una persona desprotegida, que eso es lo que intenta el Estado. Y ella, no, ella toma y reorganiza y dice, la lucha, o sea, desde este imaginario, la lucha se está haciendo desde una construcción donde yo decido reorganizarme, yo decido cómo va a ser expuesta mi familia, porque para ella era muy importante. Justo una de las cosas que tiene el proceso de desaparición es romper totalmente la información sobre la persona y desprotegerla. Yo quisiera regresar un poco a que ella también fue víctima de una desaparición forzada y tortura completamente. O sea, ella fue víctima 13 días, de ¿no? este Sí, hecho sí. de la privación sensorial, y ahí sí voy a decir que esa escuela, la escuela francesa, que tiene que ver con la psicología, con todo este hecho de los efectos de la privación sensorial, hasta dónde puede a una persona llevarla o someterla, porque el hecho de, como bien dice Gerardo, de revivir a las personas es justo quitarles su derecho a morir,
O sea, es como aquí vas a tener que soportar, o sea, llevarla a esa persona porque el hecho de morir sabía que no iba a romperlos, o sea, no iba a romperlos ante una lucha social, pero el hecho de la agonía, del sufrimiento, que ahí está el proceso de tortura, iba a hacer que en algún momento desde esos imaginarios ellos brindaran la información sobre otros compañeros y hasta dónde se lleva a estas personas. Digo, el proceso que ella vivió, o sea, de estar encerrada, de no tener acceso a la comida, de inclusive escuchar cómo tenían a su hija, eso es un proceso de tortura y es una estratificación de la violencia que seguimos viviendo, o sea, son los procesos de tortura y en México he de decir que justo hay un proceso similar. El gobierno le enseña, por eso nosotros vivimos bajo muchos procesos de tortura, el gobierno le enseña al crimen organizado justo las técnicas para hacer estos procesos, las técnicas de tortura, por eso tenemos muchos procesos, muchos de estos, y el crimen organizado le enseña las técnicas para desaparecer, en muchos casos, los cuerpos. Ahí sí tenemos una colusión muy importante, pero regresando un poco y quisiera hablar sobre la memoria, los procesos artísticos reivindican. ¿Y qué es esto de darles voz? Es buscar en este espacio los no olvidos que podrían presentarse en el imaginario social. Reivindicar la memoria es generarle, como diría por ahí Santa Marina, es generarle el asco al poder, de decirle, aquí estamos y aquí seguimos resistiendo y cada vez somos más. Y estos procesos artísticos, estos procesos inclusive de iconoclasia y todo esto le lleva a justo reivindicar y decirle, no, no estamos en un cambio, aquí seguimos faltando, que esa es una de las grandes historias. No existen, y hablaré del contexto de México, todos somos mexicanos y las personas que están desaparecidas, como bien lo dice la ley, no sabemos su paradero, ¿no? Y hasta que no lo localicemos no podemos hablar de que esta persona ha perdido su calidad de ciudadano. Le debes de seguir buscando, debes de seguir con estas condiciones. Y el arte es lo que permite. El cine permite contar estas historias que posiblemente ya quedaron en el olvido, reivindicar la memoria de esos desaparecidos y cambiarla contra la narrativa oficial, la narrativa que intenta implementarse, que lo vivimos acá con la guerra contra el narco, esa narrativa de andaban metidos en algo, andaban de seguro estaban en una situación, incluso yo me atrevo a decir que a veces la adoptamos como una manera de seguridad de a mí no me va a pasar. Lamentablemente la desaparición es un asunto que nos corresponde a todos porque a todos nos puede pasar y pasa por diferentes situaciones, porque hasta por el hecho de estar nada más en una esquina y te tocó ver algo y también para quitar esas situaciones. Y justo la memoria, y eso, por eso las marchas, por eso reivindica esas construcciones y el arte, el cine, de una manera sublime, de una manera ética, amorosa, de una manera que no es solamente el hecho de presentar a una persona que la están torturando, de no hacer ese gore sobre muchas veces que ha implicado a veces los propios periódicos de mostrarnos personas decapitadas, cuerpos y todo esto, principia justo estas construcciones y reivindica a las personas, pero también nos ayuda a generar un proceso de reconciliación como nación, como personas, con nosotros y con la historia de aquellos que también nos hacen falta. Y cerraría con eso. Muito bem, muchas gracias, Pedrinho. Muy bien, muy bien. Maya, ¿te gustaría más, Maya, tantito? Sí, sabe. Todavía tenemos uma terceira parte aqui que são películas que que Felipe nos vai falar também de outras películas também falando sobre isso em América Latina, ¿ok? Então vamos lá, Maya, adelante, Maya. Ok, lo voy a hacer muy rápido porque también me da un poquito de pena, pero se me hizo muy interesante la frase que Gerardo inició la plática con la de que quien no sabe de historia no sabe nada, porque es muy cierto. Hay otra frase que también me gusta mucho, que es como el que no conoce su historia está, pues, condenado a A repetirla. repetirla, ¿no? Sí, sí,
Sí. Y pues siento que pasa mucho, sobre todo en Latinoamérica. Hace poco, no tenemos que irnos tan lejos, en los 50, en 2018, 2019, en Colombia, cuando querían privatizar la educación y habían marchas todos los días y había mucho brutalismo por la parte de la policía y por la parte de, pues la policía, de los militares. Mm. Ay, perdón. La represión, ¿no? La represión Sí, sí, sí. sigue, ¿verdad? O sea, sí, la represión sigue, ¿no? Ajá, sí, sí. Sigue, Y Maya. yo tengo Ujú. muchos amigos que iban allá y pues llegué a ver muchos videos de gente joven sufriendo y su familia. Y no sé, es como mm, que todavía puedan pasar cosas así cuando todo el mundo los está viendo porque fueron videos que se hicieron virales por todo el mundo y muchos gobiernos pedían intervención, pero pues aún así mucha gente era tratada con tanta brutalidad. Sí, y joven, ¿no? Y gente joven siempre son la línea de frente, ¿no? Acaban siendo los jóvenes la línea de frente, ¿verdad, Maya? Sí. Por eso es importante recordar, por eso es importante eso, la memoria. Por eso es importante que no nos agarre el Alzheimer, ¿verdad? O sea, que no nos dé ese Alzheimer, ¿no? O sea, ¿cómo fue? Muy bien, Maya, te abrazo, Maya, te abrazo, ¿ah? Sí, es algo difícil, deberes de convivir, ¿no? De convivir, ¿sí? ¿Alguien más le gustaría hablar algo? Faremos essa segunda parte. Vamos assim? Bien? Ok, então vamos a ver assim, então um pouquito Felipe, então deja nomás poner aqui, ¿no? O sea, ¿qué impacto tiene eso en la juventud? No, no podemos permitir que las cosas se repitan, ¿ok? O sea, no a al letargio, ¿no? O sea, no hay que estarmos letárgicos, ¿verdad? De acuerdo de que está y normalizar ya la violencia, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, vamos a hablar de otras películas, ¿no? Que hablaron de dictaduras en América Latina. Les puedo pasar entonces después. Y bien, Felipe, entonces, allí de Ortega nos va a hablar. Felipe es médico cirujano de profesión, pero gestor cultural y cinéfilo por convicción. En 2017 fundó la red jalapeña de cineclubes y en 2022 la Asociación Civil Maranha Escultura. Actualmente también se desempeña como programador del Festival Internacional de Cine de Orizaba, ¿no? Muy bien. Entonces ahí está. Es para ti, Felipe, adelante, ¿ah? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Me escucho bien? Sí, yo oigo Sí, bien. qué bueno. Pues nada, agradecerle a Marcia y a todos ustedes la invitación. Siempre es importante, pues, cuando llega una película como la de Walter Sales, Sales, yo le poder, dije Sales mismo, ajá. Sales, ajá, como, la verdad, siempre he tenido duda cómo se pronuncia, supongo que es la Parece versión. francés, ¿no? Pero Walter Sales, así le decimos, ¿eh? Sales, muy bien. Bem Cuando parecido. llega una película como la de él, poderla dialogar, sobre todo porque ya nos había entregado una gran película, bueno, muchas películas, ¿no? Pero una gran película hace algunas décadas que fue Central do Brasil, que tuvimos la fortuna de tenerla en el año pasado en un ciclo de cine brasileño que tuvimos aquí en Jalapa. Y pues nada, de mi parte me gustaría mencionar que pues el cine siempre ha sido no solo una forma de entretenimiento, sino también una herramienta poderosa para reflejar realidades, sobre todo de sociedades que han estado viviendo momentos de represión, de censura, dolor, ¿no? Y pues a través de las películas podemos acceder a muchas historias que están olvidadas, a voces silenciadas y pues sobre todo a lecciones que debemos recordar y como bien se mencionó anteriormente, pues no repetir los mismos errores. Podemos, desde mi perspectiva, dividir en tres grandes grupos las películas latinoamericanas que hablan sobre dictaduras, que las podemos dividir entre las películas que se hicieron sobre todo en Argentina, en Chile y en los demás países, sobre todo porque, y en el caso específico de Argentina, que pues está la dictadura militar en los 70, sobre todo de la mano de Videla, pues nos dio el primer Oscar para Latinoamérica para un largometraje. Este llegó a manos de Luis Puenzo con la película La Historia Oficial
que narra justo una historia de cómo personas cercanas al poder, en este caso empresarios afines a la dictadura, pues se beneficiaban de todas estas desapariciones y pues los hijos de estas personas desaparecidas pues iban a dar a hogares de estos empresarios que pues no podían concebir. Esta película ganó, fue la primera en ganar el Oscar y también pues marcó la línea, ¿no? De cómo se pueden hacer más películas al respecto. De ahí podría destacar dos en específico, Crónica de una fuga y Garage Olimpo, que sobre todo hacen énfasis al problema que hubo con centros o campos de tortura. Entonces, las dos hacen mucha énfasis en cómo eran todos estos procesos que el ponente anterior nos hizo el favor de describir a detalle. Sobre todo la de Garage Olimpo puede ser tal vez la más eh, intensa, ¿no? De poder ver. Y hace no mucho tuvimos la fortuna de tener Argentina 1985, que esta película llegó a ganar el Globo de Oro a mejor película internacional en los Golden Globes, dirigida por Santiago Mitre, que justo nos habla de un proceso que también ya lo hizo el cine chileno, que es como en este caso el proceso jurídico de cómo es que nosotros como sociedad pues podemos tratar de revertir estas dictaduras, ¿no? En el caso de Argentina en 1985 habla de pues todo este juicio para contra los miembros del régimen de la dictadura de Argentina. ¿Puedes seguir la siguiente diapositiva, por favor? Y pues de Chile, pues tenemos en esta, pues yo diría la gran ola del nuevo cine chileno, pues a Pablo Larraín como el principal director, ¿no? La primera película que hizo sobre el tema se llama Postmortem, que justo habla de la perspectiva de la dictadura, pero por un empleado de una morgue. Inclusive a él le toca ver el cuerpo de Salvador Allende, cómo le llega ahí pues a su lugar de trabajo. Y pues bueno, esta película se mezcla un poco también con su vida personal sobre cómo él empezaba a conocer a una chica. Pero pues justo creo que su valía es cómo aunque quisiéramos hacer tal vez solo documentales o solo contar recreación de la historia a través de las películas, también es muy importante ver la perspectiva humana de quienes vivieron la dictadura, ¿no? En este caso, pues un trabajador que día a día le llegaban cuerpos, pues bueno, cómo afectó a su vida personal y pues le tocó hasta ser partícipe de uno de los hechos más horribles de la historia de Chile, que fue pues el asesinato de Salvador Allende. Antes de la gran película que hizo No, de Pablo Larraín, me gustaría hablar de Machuca, que esta película que por fortuna aquí en México la valoramos bien porque se le dio el premio Ariel a Mejor Película Iberoamericana. Justo habla la perspectiva de la dictadura, pero desde los ojos de la infancia. Esta es una película que le llaman Coming of Age, que también pues en español lo podríamos describir como el cine de maduración. Eh, Habla de cómo dos niños con distintos perfiles económicos en el contexto de la dictadura, pues cómo se refleja sus diferencias, ¿no? A pesar de que ellos se hacen muy buenos amigos, el final de la historia puede ser un poco desolador por los distintos caminos que les llevan, por lo mismo de no tener los mismos oportunidades económicas. Y finalmente, no de Pablo Larraín, que no es la última película que ha hecho sobre el tema, pero sí es la mejor. La última que hizo fue El Conde, que es justo una
versión fantasiosa de cómo Augusto Pinochet hubiera sido un vampiro con más de 200 años de, este, de vida. Pero yo creo que no tuvo tanto reconocimiento como No, que fue la gran película que le dio el reconocimiento internacional a Pablo Larraín, la cual habla justo de un plebiscito que se hizo para el pueblo chileno, para ver si querían seguir teniendo el régimen militar o se lanzaban a elecciones, ¿no? Entonces, esto está todo a través de los ojos de un experto en marketing, que justo el actor es Gael García, y pues él, mediante una campaña buscando la esperanza y el generar empatía a través de la felicidad, pues ganan este plebiscito y evitan que siguiera la dictadura, ¿no? Y finalmente, pues bueno, ya seguimos en la siguiente diapositiva, por favor. Pues hablar de dictaduras en Latinoamérica, pues es el pan nuestro de cada día, por desgracia. Brasil ya tuvo, yo pensaría que su primer gran película, o sea, que tuvo resonancia internacional, que fue el año que mis padres se fueron de vacaciones, que no está aquí en la lista, pero yo se la recomiendo mucho. Esta película le fue muy bien en el Festival de Berlín y es otra película desde la perspectiva de las infancias, sobre en este caso la dictadura militar allá en Brasil. Y pues de las que están aquí mostradas en la diapositiva, pues destacaría sobre todo la primera, que es Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea. Esta película para muchos es la mejor película latinoamericana de todos los tiempos, ¿no? En muchas listas siempre aparece o la primera o es de las primeras tres. Y esta película habla justo de la adaptación del pueblo brasileño, en específico de un intelectual burgués, ante la transformación del régimen cuando llega Fidel Castro, ¿no? Es una película muy introspectiva, muy filosófica, y la verdad es que tiene una de las mejores fotografías en blanco y negro que ha habido, ¿no? Y de ahí pues nos vamos a saltar a Paisito, de Ana Díez. Esta es otra película que tiene mucho que ver con el golpe de Estado en Uruguay, pero en este caso vista desde una perspectiva más personal de una historia de amor de dos niños que ellos eran como desde muy pequeños fueron novios, tuvieron que exiliarse y al regresar pues intentaron volver a tener como esta historia de amor, pero obviamente la represión para las personas que regresaban, pues impedía, ¿no? Que se diera eso. Y pues bueno, quienes también sean ávidos lectores seguramente conocen la Fiesta del Chivo, que es una novela de Vargas Llosa, que justo habla de otra dictadura militar, pero no necesariamente en Perú. Ahí en Perú, pues yo destacaría mucho La Teta Asustada ahorita se me olvidó su nombre. También se pide a Yosa, pero ella es una película que ganó el Oso de Oro de Berlín y que justo habla de la dictadura de Fujimori. En el caso de la Fiesta del Chivo, habla de la dictadura de Rafael Trujillo. Él es un dictador es uno de los dictadores que estuvo más tiempo en el poder en República Dominicana, ¿no? Entonces justo esta película y el libro habla de los últimos días de él, cómo fue su asesinato. Y bueno, no podemos, bueno, tanto La Nación Clandestina, como la que les mencioné de La Teta Asustada, es también la perspectiva de los pueblos originarios, cómo afectó la dictadura a los pueblos originarios. Entonces, en el caso específico de La Nación Clandestina, dirigida por José Sanguínez, pues una persona de pueblos originarios quechua, pues cómo es la historia de él, de cómo fue masacrado parte de su pueblo en el contexto de esta dictadura allá en Bolivia.
Pues ya solo en conclusión me resta decir que pues estos son algunos ejemplos, ¿no? Pero obviamente pues hay muchas películas que podemos revisitar. Y pues en conclusión yo diría que el cine no solo sirve como un reflejo de nuestra historia, sino como una herramienta para preservar pues la memoria colectiva. Y pues siempre hay que recordar que, eh, ahora sí ya me veo. Siempre hay que recordar que las dictaduras en Latinoamérica es muy importante entender cómo fueron estos procesos sociales y políticos que por desgracia seguimos viviendo hoy día en día. En la investigación vi que, por ejemplo, en Nicaragua, pues igual desde los años 2000 ya llevan cerca de 20 años con esta dictadura y que ahora ahorita se me olvida el nombre del dictador, pero ya hizo a copresidenta a su esposa, entonces pues la intención es que se perpetúen, pero bueno, seguimos viviendo ahora en día y pues bueno, creo que a través del cine es muy importante reflexionar las lecciones que genera el pasado y pues asegurarnos que estas atrocidades pues nunca sean olvidadas. Y también es nuestro deber como sociedad seguir cuestionando la historia oficial, porque pues las películas, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero Walter Sales es una de las personas más ricas del mundo, ¿no? Él es de una familia de banqueros, entonces a veces uno pensaría, bueno, o sea, no le quiero quitar méritos porque ya la vi, me encantó y me pareció una de las mejores películas, pero ¿por qué no pensar que tal vez este premio pues tiene que ver con esa influencia económica que él pudo haber tenido, ¿no? Porque pues esa es el tercer director más rico del mundo solo abajo de Spielberg y de George Lucas. Y también pues hablar un poco de cómo a veces esta idea me la dio una amiga que dice, bueno, pues es que Estados Unidos primero genera todos estos problemas sociales y ya luego te premia con estos, no es raro que muchos premios se den de consolación, no sé, pensemos en lo de Palestina ahorita con Northern, que es como pues esta academia de blancos en Estados Unidos, pues nos dan pues estos premios de consolación después de haber creado tanto horror y terror sus gobiernos, ¿no? Pero bueno, me da gusto que exista esta película, me da gusto que Walter Sales, a pesar de su opulencia y en lugar de querer irse al espacio o hacer otras cosas tontas que hacen los millonarios actualmente, quiere hacer cine y muy buen cine, ¿no? La verdad es que esta película debería ser más vista. Por ahora no podemos hacerlo de manera legal porque pues ahorita tienen los derechos Sony Distribución, pero pues eventualmente ojalá y en algún momento la tengamos en el cineclub en los cineclubes aquí en Jalapa, sobre todo cuando ya está en mejor calidad, porque ahorita se puede ver en no la mejor calidad de ahí en internet, pero bueno, Ujú. agradezco mucho la invitación y pues a seguir viendo cine. Exacto, queridos, pues yo la verdad es, ¿alguien le gustaría comentar algo más? ¿Alguien le gustaría hacer algún comentario, hacer algo más? Fue una charla rápida, queremos abarcar todo, ¿no? Geraldo me dijo, es imposible, yo creo que nada más sobre Brasil tenía que ser algo somente sobre Brasil, casi una hora, ¿no? Y son muchos detalles también, ¿no? O sea, muchos detalles. Entonces intentamos dar ese panorama, ¿no? Y yo creo que es bonito cuando una película nos saca, ¿no? Solamente de de ver y cómo fue eso, y entonces intentar entrar un poquito más, adentrarse en la historia. Esa era mi idea con ustedes, con los alumnos, desde el primer momento, ¿no? Que supe la película y después que la vi, dije, tenemos que hablar sobre eso, ¿no? Tenemos que hablar sobre eso, ¿sí? Jimmy-san, Jitsan, ¿qué ibas a hablar, Sam? Antes que yo ya voy a empezar a encerrar, ¿ah? Sí, ok, Ah, ¿quién ok, más perdón, es necesita? que Ajá. no escuchaba. No, bueno, yo nada más quería decir que compartí una canción que viene de una poesía de Antonio Cabal. Ujú. Es sobre Costa Rica, creo que Costa Rica en 1943, por ahí.
tira el muro de un cuartel y su presidente de ese momento decide que ya no va a haber ejército en Costa Rica y bueno, y hasta la fecha no tiene ejército. Entonces, como para dar un poquito de contexto ahí, tal vez un poco más esperanzador. Entonces quería como leer rápido esta poesía, si se puede, no es muy larga. A ver, Sam, rapidísimo, porque ya estamos ya Rapidísimo. para finalizar, ¿ah? Vamos lá, Sam. Ok, Adelante, adelante. dice, antes de que tengas policía, política y salas de tortura, antes de que tengas policía, política y salas de tortura, y las plazas y los parques sean lugares inseguros pasear entre los árboles y flores, y las cafeterías sea necesario hablar en voz baja, escribir los pensamientos en las paredes de los inodoros, antes de que haya patrulla a la salida de los cines, buscando un hombre, radiopatrullas en las carreteras, registrando autobuses en la noche, buscando un nombre importante para la clase trabajadora, antes de que no valga la pena vivir en ti, porque se haya perdido el último rincón del mundo, donde un hombre pueda parecer un hombre, antes de que te descompongas, de que te deformes, de que te deshagas, de que desaparezca, de que te manches, de que te ensucies, de que te pudras, de que te enmierdes. Quiero aprovechar para decir tu nombre sin sentir pena ni asco. Costa Rica. Graças, Sam. Graças. Eu creo que é uma excelente maneira de terminar, Sam. Muchas gracias, muchas gracias. Queridos, Geraldo, te quero agradecer muchísimo, Felipe também. O sea, agradecer que quando eu estive buscando, Geraldo foi logo de início. Jalo, profesora, no voy a hacer eso. Felipe, también muchas gracias por la difusión. Yo creo que todo vaya esa plática, hacer esas cosas multidisciplinarias, yo creo que tenemos que jalar más eso, ¿no? No quedarnos solamente en una sola cosa, o solo ese es el cineclub, o solo esa es la sociología, solo esas son las clases, ¿no? De portugués, tenemos que hacer más trabajos transdisciplinares aquí también, ¿no? O sea, sí, jalar a todos, ¿no? Sí. Entonces, maestra Celina está aquí también. Qué honor también tener a la maestra Celina aquí, ¿eh? Sí, Celina. Entonces, sí, les agradezco muchísimo. Ojalá les Gracias, guste. Marcia. Un fuerte abrazo. Por supuesto. Gracias, Celina. Gracias. Entonces, gracias a todos, queridos alumnos, o sea, por un viernes caluroso. Aquí estamos hablando de un asunto tan pesado, tan fuerte, pero es necesario, ¿no? Es necesario, sí. Siempre eso, la memoria, relembrar, ¿ok? O sea, recordar. ¿Bien? Gracias, Geraldo. Gracias, Felipe. Gracias también a todos que ayudaron en la difusión. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy obrigada. Y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Así, gracias. Gracias, queridos. Gracias, Sam, Pedrinha. Yo creo que Pedrinha tuvo que salir. Pues así también por todas sus aportaciones, también estaba aquí, ¿no? O sea, todos ustedes. Gracias, queridos, hasta luego, boa noite, boa tarde, hasta más, chao, chao.